invitados internacionales, así que va a ser el turno de ellos y los vamos a presentar como corresponde. Esta va a ser una conferencia en dúplex, ¿ya? En dúo, y nuestros amigos, nuestros invitados, uno de ellos es investigador, analista de imágenes y video, miembro, perdonen, acá, investigador, analista de imágenes y video, miembro de Sephora, Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina, y del Grupo de Investigación Visión OVNI, también director del Grupo de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos Fénix 4. Y su compañero, quien también va a estar aquí en esta conferencia, es investigador, el primero es Guillermo Victory, se me estaba olvidando el nombre. Guillermo Victory, director de Fénix 4. Y su acompañante, como decía, investigador encargado del área de marketing y edición de contenidos del Grupo de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos Fénix 4. Miembro de Sephora y del Grupo de Investigación Visión OVNI. Así que nuestros amigos, directamente de la hermana República de la Argentina, nos van a dar también su conferencia, su ponencia. Ahí nos van a hablar de metodologías de investigación, un poco de esta agrupación que no tiene poquito de haberse creado, pero que ya han causado bastante ruido. De hecho, ahí nos van a hablar sobre algunas desclasificaciones muy relevantes sobre un caso, quizás el más importante de Argentina, el caso Bariloche. Pero no me adelanto más y los dejo aquí en nuestro escenario virtual a don Guillermo Victory y Pablo Álvarez. Adelante. Buenas noches, soy Guillermo Victory, director del Grupo de Investigaciones Fénix 4 de la República Argentina. Somos la primera startup de este país en el desarrollo investigativo y tecnológico. Nuestro objetivo es desarrollar herramientas tecnológicas que permitan elevar los estándares de investigación del fenómeno. Estamos hablando de un fenómeno que tiene múltiples aristas investigativas, ¿no? Vamos hablando de hechos físicos, personales, de interacción con las personas. Nosotros contamos con un grupo bastante nutrido de personas idóneas, ¿no? Tenemos gente allegada a la física, o sea, físicos, médicos, psicólogos, ingenieros, que son material permanente de consulta cuando hacemos el análisis de un caso, ¿no? Porque, como decimos, creemos, nuestra filosofía es atacar un caso con múltiples herramientas. Como decía anteriormente, ¿no? La idea es nosotros generamos documentos, hacemos un estudio sistemático, ¿no? Y metodológico, y nosotros generamos documentos, pero no generamos hipótesis, ¿no? Nuestra filosofía de trabajo es, no importa el quién, sino el cómo, ¿no? Entonces, más allá, dejamos de lado lo que son los créditos personales, ¿no? De una investigación, y trabajamos como equipo. Hoy una persona se puede abocar más a la investigación que otras y no por eso le pertenece. Nosotros no creemos que una investigación pertenezca a alguien en específico. Creemos que el fenómeno es uno, y cuanto más personas lo investiguen y se vayan evidenciando de alguna manera con un sustento científico. Nosotros trabajamos más con el pensamiento científico, esa es nuestra metodología. Esto no quiere decir que nosotros dejamos de lado cualquier posible hipótesis que sea analizable, ¿no? Igual, la idea no es contarles cómo es Fénix 4, porque de eso se va a encargar mi compañero, mi colega Pablo Álvarez, luego de mi exposición, ¿no es cierto? La idea es hablar y desarrollar el tema de lo que es la ufología y las distintas novedades que hay últimamente se han presentado sobre casos que ya estaban en investigación y que ahora toman un nuevo, como un refresh se hace, ¿no? de todo esto con información nueva que fue llegando. Nosotros Sephora estaba estudiando, investigando un caso de 1962 de la base
comandante Espora, en la cual se había llegado off the record, como toda la información que llega a los investigadores es off the record, ¿no? Y se va nutriendo con los testimonios de distintos testigos y distintas cosas, documentos que van apareciendo. Y lo lindo de la investigación, ¿no? Es cuando todo esto que es off the record se puede llegar a acceder a través de leyes, ¿no? Porque otra parte de la metodología, que después igual lo va a comentar más a fondo Pablo, es trabajar con la parte jurídica, porque tenemos herramientas, hay una nueva herramienta de libertad de información en la República Argentina y nosotros hacemos uso de esas herramientas. Entonces, como la ley de FOIA en los Estados Unidos, también se pueden pedir informes y en general podemos trabajar desde múltiples aspectos sobre un mismo caso. Se hizo una investigación, ha surgido nuevos testimonios, nuevos relatos sobre este hecho en 1962. Y con la reciente apertura de documentos de la CIA, sale evidenciado que sí hubo en 1962, en la base Comandante Espora, hubo reportes elevados a los Estados Unidos sobre el estrellamiento de un objeto volador no identificado, donde aparecen 2 seres que han sido recuperados y enviados a ese país, ¿no es cierto? Esto era información que ya se tenía, vuelvo a decir, off the record, y llaman a Constantino Núñez, un médico naval, a constatar a la base de 2 cuerpos. ¿Qué es lo que dice Constantino? Él evidencia que no eran cuerpos humanos, por la morfología que tenía el cuerpo, y se sabe que esto fue retirado del país en una pista, que eso es un dato interesante, porque el conocimiento de esta pista, una pista que no pertenecía a la base, que estaba alejada de la base, fue construida únicamente para que este avión pueda aterrizar, bueno, avión de bandera norteamericana, que pueda aterrizar y retirar tanto los cuerpos como los restos de esta aeronave, de este objeto volador no identificado, ¿no? Y se pudo hacer un seguimiento, de hecho se está trabajando ahora, hay detalles que por ejemplo no voy a nombrar porque es parte de la investigación, que en su momento se va a elaborar un informe, obviamente va a quedar asentado ahí, y todos estos datos, algo que me faltó comentar anteriormente, es sobre la constatación de los datos, las fuentes, la corroboración de fuentes, algo muy importante en estos casos, porque indicios pueden aparecer en un montón de lados, pero no serían una fuente, digamos, demasiado confiable. Entonces la constatación de los datos tiene que ver con el trabajo metódico de buscar las fuentes, corroborar los datos, hacer pedidos de informes a través de la ley de libertad de información, tanto en nuestro país como en el exterior, porque esto involucra a 2 naciones y tenemos la suerte de que se haya generado esta ley que nos permite a nosotros hacer un pedido y ellos tener la obligación de devolvernos la información que nosotros solicitamos. Y al haber 2 naciones que te dan esa herramienta jurídica de poder pedirlo, porque es un derecho que tenemos todos, hacer un entrecruzamiento entre los datos que nos envían desde nuestro país con la libertad de información, sobre lo que se actuó en este caso en específico, y a su vez la contraparte del gobierno norteamericano. Así que es un caso muy interesante y me hace recordar, bueno, Rodrigo Fuenzalida en su inicio de la conferencia hablaba justamente de Bahía Blanca. No es que se haya dado exclusivamente este caso en 1962, sino es un lugar que tiene múltiples registros de fenómenos extraños, lumínicos, de naves, de un montón de cosas. Sin ir más lejos,
justamente en esa zona, en Bahía Blanca, se da el caso del rally, que involucra pilotos chilenos que estaban participando de un evento deportivo, en los cuales se da un suceso que no deja desconcertados a muchas personas. De hecho, bueno, sé que muchos conocen los pormenores, ¿no? Pero sirve como para citar que es una zona en la cual se han dado muchos fenómenos y no sería la primera vez. Así que es un lugar muy rico. Yo tengo la suerte de haber podido conocer la base de Puerto Belgrano, Bahía Blanca. He estado in situ en el lugar donde se reportan otros incidentes más, ¿no? Hay reportes de incidentes que estaban haciendo ¿cómo se diría? Estaban haciendo un ensayo o unas pruebas de guerra, unos juegos de guerra en unas embarcaciones de la Armada Argentina, en el cual se divisan objetos que emergen del mar y salen hacia tierra y regresan. O sea, no es la primera vez que en esa zona se dan este tipo de casos, y como estaba comentando, ¿no? 1962. El mes de mayo de 1962 fue un mes de avistamientos, no sería el único caso de mayo del 62 en los cuales se dieron este tipo de fenómenos. Hay mucho material también por parte de la prensa escrita, en la cual deja registro, una fotografía, tengamos en consideración la época, deja registro de un objeto luminoso en el cielo, con todo el desarrollo de este caso, ¿no? Es un lugar verdaderamente interesante, y también me gustaría volver a un comentario que hizo Víctor, ¿no? Sobre el tema del análisis fotográfico. Bueno, me dedico al análisis fotográfico y de video, en el cual mi idóneo, nuestro idóneo como Fénix 4, es alguien conocido por acá como Marcelo Moya, no sé si le suena, es nuestro asesor, y le quiero mandar un saludo, no sé si está Marcelo ahora escuchándonos, en el cual hemos compartido muchos análisis, y hay ciertas cuestiones básicas, como nosotros decimos, nosotros tenemos en la jerga, denominamos lo que son los ovnis fantasmas, ¿no? Son estas fotografías en las cuales aparece una mancha, un objeto, o lo que la persona quiera denominar, y te envían una fotografía para el análisis, y yo personalmente no analizo esas fotos. Si la fotografía no viene acompañada de un relato, o sea que la persona, el testigo, toma la fotografía porque ve el objeto, ve el movimiento, ve el desplazamiento, yo no las analizo. ¿Por qué? Porque, como explicaba Víctor, que él también tiene mucho conocimiento del tema fotográfico, hay cuestiones técnicas en las cuales se representan estas manchas, los famosos LED flare, y por una parte técnica, un insecto que pasa, no sabemos si muy lejos o muy cerca de la cámara, por eso no se puede tomar tamaño, no se puede hacer medición sobre eso, por un tema técnico que es la velocidad de obturación y otras cuestiones, puede ser cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Y de hecho, Marcelo Moya tiene un backup impresionante de pruebas que él tiene y de muchísimos casos que ha investigado, y él puede prácticamente decirte exactamente qué es lo que se está captando ahí. Pero esto viene de un devenir de mucha información, muchas pruebas, muchos análisis que fue realizando, y uno entrena el ojo. Uno cuando da una devolución no la da por motus propio, porque dice, no, esto está alcohol. No, no, es que ya nosotros vemos algo, diríamos el ojo de fotógrafo, ¿no? Pero vemos algo y ya sabemos prácticamente qué es lo que es antes de hacer cualquier tipo de análisis. O sea, ya hemos pasado por hacer esa experiencia. Pero ahora no, le quiero robar más tiempo y le quiero dar el pase a Pablo Álvarez, que les va a comentar un poco más a fondo de cómo es la metodología de trabajo y parte del trabajo que hemos realizado como Fénix 4. Muchas gracias por escucharme, un saludo a todos, los dejo con Pablo Álvarez.
Buenas, ¿cómo les va? Bueno, ya me presentó Guillermo, mi nombre es Pablo Álvarez, pertenezco al grupo de investigación Fénix 4 y quería un poquito llevar todo esto que les habló Guillermo a la práctica. ¿Qué es lo que hacemos en Fénix 4 como para llevar esto a la práctica? Entonces la idea que yo tenía era contarle algunos aspectos de cómo encaramos la investigación, como para que tengan una idea de el respeto que tenemos por toda esa filosofía que les acaba de contar Guillermo Victory. Me gustaría empezar hablando del tema testigos. En Fénix 4 lo que tratamos de hacer es, cuando nos ponemos a iniciar una investigación, es determinar quiénes han sido los testigos del caso, sea cual sea el evento, y los catalogamos en testigos principales y secundarios. Pero esta clasificación no es una clasificación que les dé importancia a su testimonio, simplemente es una categorización para tener un ordenamiento del caso. No es más importante el testigo principal que un testigo secundario. De hecho, tenerlos catalogados así nos sirve para, de alguna manera, como trabajamos mucho en Fénix, con lo que se trata la corroboración de datos, es que muchas veces los testigos principales pueden corroborar lo que dijeron los secundarios y los testigos secundarios pueden corroborar lo que dicen los testigos principales. Entonces, a mí se me había ocurrido, en realidad se me ocurrió ahora, así que vamos a ver cómo sale, plantear un ejemplo de esto, así, inventado en el momento. No es ningún caso real ni es nada que haya sucedido. Vamos a suponer que hay un evento de un avistaje ovni en un descampado, en momentos que un señor va a retirar su auto a un taller mecánico, retira el auto al taller mecánico y allí mismo, antes de tomar la ruta para dirigirse a su domicilio, se produce un gran resplandor sobre, digamos, la margen contraria de la ruta, y él manifiesta haber visto un objeto volador no identificado para él, en principio, que viene sobrevolando la zona, que despide una gran luminosidad y que pasa por sobre una arboleda, y la arboleda tendría, dice, vamos a ponerle 15 metros de altura. Perfecto, tenemos un testigo. Podríamos tener un segundo testigo secundario, que podría ser quien atiende el taller mecánico, con lo cual, sin ser un testigo que ha tenido incidencia directa en el avistaje, sí es un testigo que puede decir que sí, que efectivamente fulano de tal ha concurrido ese día a retirar el auto del taller, con lo cual de alguna manera estaría corroborando que en principio el testimonio del testigo principal podría ser cierto. Pero a su vez, podríamos decir que localizamos un testigo, también secundario, vamos a decir, 1000 metros de distancia de ese taller mecánico y de esa arboleda donde el testigo principal dice haber visto un objeto volador sobrevolando muy bajita la zona y pasando por arriba de los árboles que miden 15 metros. Ahora bien, si este testigo a 1000 metros de distancia dice que él también ha visto el objeto volador no identificado, estaríamos en un problema, porque allí los testimonios no estarían siendo ratificados. ¿Por qué? Porque a 1000 metros de distancia sería muy difícil que una persona vea un objeto volador que viene volando bajo y pasando a 15 metros de altura sobre la superficie. Con lo cual, el testimonio del tercer testigo nos sirve para plantear la duda sobre el caso, sobre el testigo principal. Con lo cual, podría a partir de allí iniciarse otra línea de investigación. Entonces, ¿para qué sirve tener esto muy claro? Para que cada testimonio y cada testigo sean comparables lo que uno y otro dice, de manera tal que nos permita eso ahondar más en la investigación. Porque si simplemente analizamos el caso y nos quedamos con el testigo principal, nos estaríamos perdiendo de muchas otras posibilidades. Otra de las posibilidades, por ejemplo, sería en los casos que deben analizarse dentro de un evento cada uno de los ítems o de los subeventos que podrían ocurrir dentro de ese gran evento. Como por ejemplo, vamos a suponer que en esa misma zona hay una torre de alta tensión, ¿sí? Y el testigo principal manifiesta que el objeto tuvo un gran resplandor de luz y luego avanzó. Pues no estaría mal, como segundo evento o subevento, plantear la posibilidad que la torre de alta tensión hubiera tenido algún tipo de desperfecto y hubiera sido la que provocó todo ese gran resplandor lumínico, ¿sí?
Con lo cual, teniendo este caso, fíjense todas las aristas que uno puede empezar a investigar y que debe investigar cada una de esas aristas. Los testimonios de los principales y de los secundarios, y eventos secundarios, si quieren, o subeventos, como podría ser el análisis del comportamiento de una torre de control. ¿Sí? Nosotros planteamos los trabajos así, analizando cada uno de los aspectos que podría estar encerrado dentro de un gran evento o de un gran caso. Respecto a esto de los testigos, es una herramienta que probamos hace poquito, en ocasión que estábamos investigando el famoso caso Bariloche, que se produjo aquí el 31 de julio de 1995 en la ciudad de Bariloche, al sur de Argentina, y había una consigna, que era encontrar a la persona que había hecho la cartografía sobre la cual luego el comandante Sipuzá, que era quien venía en el segundo avión de este caso, si tienen oportunidad de leerlo por allí, léanlo, el caso Bariloche o el caso Polanco, porque es muy interesante. Esa cartografía que se había utilizado para posicionar los aviones, los avistajes de las luces a la derecha, a la izquierda, qué pasa por abajo de un avión, etcétera, etcétera, esa cartografía había sido hecha por alguien. Pues bien, la idea era encontrar quién había sido el autor o la autora de esa cartografía. Y nos planteamos hacerlo de dos maneras. Una era vía, obviamente, como estamos acostumbrados hoy, tratar de localizar a esta persona vía redes sociales. Todos sabemos que hoy la gran mayoría de la gente tiene un perfil en alguna red social, llámese Facebook, Instagram o la que sea, y eso facilita bastante las cosas. Pero dijimos, bueno, al mismo tiempo que tratamos de hacer esta búsqueda por redes sociales, vamos a tratar de probar una teoría, que es la teoría de los 6 grados, que es muy interesante. En este caso, por suerte, logramos encontrar a la persona muy rápidamente vía redes sociales, pero también corroboramos que, utilizando la teoría de los 6 grados, también se puede localizar un testigo, aunque a veces parece que estuviera muy lejos del alcance y que fuera inalcanzable. El tema es el siguiente: en 1930, y lo voy a leer, Frigyes Karinthy, que es un escritor, plantea la teoría que dice que yo, hoy aquí sentado, estoy a 6 contactos de llegar a cualquier persona en el mundo, absolutamente a cualquier persona en el mundo. ¿Y qué dijo en 1930? No tenía el beneficio de las redes sociales que tenemos hoy. Él dice que si yo planteara que necesito comunicarme, voy a decir cualquier nombre, con el Papa Francisco, podría emitir 100 comunicaciones, 100 mensajes a mis conocidos, y cada uno de esos 100 conocidos míos deberían hacer también 100 contactos, trasladando el mensaje de que yo necesito comunicarme con el Papa Francisco. Y así sucesivamente durante 6 grados. Eso cubre casi la totalidad de la población mundial. Entonces, bueno, activamos, iniciamos la búsqueda por redes sociales, la encontramos enseguida, pero aplicando la teoría de los 6 grados, la encontramos en apenas 2 grados, sin la utilización de las redes sociales. Esto es porque emití la búsqueda a 25 personas de confianza, esas 25 personas hicieron lo propio con otras 25 personas de mucha confianza, y oh casualidad, uno de mis contactos tenía un amigo que trabajaba donde trabajaba esta persona que queríamos localizar, pero que actualmente trabajaba el hijo allí, con lo cual en 3 grados logramos llegar a esta persona. Esta es una herramienta muy interesante para aquellos que les gusta investigar, porque te permite llegar, si está bien hecha y está bien planteada, te permite llegar absolutamente a cualquier testigo que uno esté buscando. A veces los testigos son medios reacios a hablar, o no quieren hablar por razones personales, lo que sea, pero al testigo es muy fácil encontrarlo aplicando esta técnica. Después veremos si quiere hablar o no quiere hablar, ese es otro tema, pero sí se lo puede localizar muy fácil. Y respecto a este tema de los testigos, también me parece interesante, creo que es uno de los aspectos más importantes cuando uno inicia una investigación, y es tener respeto por el testigo. Uno, obviamente, está embalado por toda la investigación y por todos los detalles que contiene y demás, pero a veces el testigo no quiere hablar y tiene sus razones. Pueden ser personales, pueden ser laborales, el evento puede haber provocado algún choque psicológico y el testigo
prefiere no hablar, lo que sea, son razones que manifiesta el testigo y que hay que respetarlas, ¿sí? Y lo otro que me gustaría señalar es que en Fénix 4, por ejemplo, no utilizamos cuestionarios para interrogar testigos. Lo que nos parece más útil es dejar que el testigo, si quiere hablar, a su ritmo y con lo que él quiera contar, dejar que comience a explayarse, y a partir de todo lo que cuenta, uno después podría hacer alguna intervención y alguna pregunta más puntual, ¿sí? Y obviamente, para todos los que han tenido experiencia con el manejo de testigos, hay que tener muchísimo cuidado con las preguntas que uno hace, y me refiero a esas preguntas que pueden tener a veces, hasta inconscientemente por quien las realiza, puede tener escondida casi la respuesta que queremos escuchar, ¿sí? Vamos a suponer que interrogamos un testigo que nos está contando su historia y demás, y de pronto nos dice que se acercó a un objeto que él desconoce qué era, pero que tenía luces de colores. Pues bien, la pregunta correcta, si yo quisiera saber qué colores tenía ese objeto, es preguntar precisamente qué colores tenía ese objeto, y no preguntar si tenía luces rojas, porque por ahí estoy influenciado, que hubo un caso parecido, que tenía luces rojas, y entonces yo quiero corroborar a ver si tiene algo que ver con aquel objeto que se vio en esa misma zona hace un tiempo atrás, ¿sí? La pregunta debe ser hecha como qué colores tenía ese objeto, y no si tenía luces rojas o verdes, ¿sí? Así nos gusta, por lo menos en Fénix, tratar las cosas, y en esa línea trabajamos. Otro de los temas que recién un poquito se los mencioné, y es que es muy necesario, porque a veces revelan cosas que no estaban en el estudio principal, y es estudiar todos los subeventos o los eventos secundarios que podría tener un evento en particular. Porque muchas veces de ese estudio es donde salen otras líneas de investigación posibles, y es necesario analizar todos los ítems. Hay una investigación, recién se las conté, que habíamos investigado el caso Bariloche, algunos aspectos del caso Bariloche, porque el caso Bariloche tiene muchísimas aristas. Hubo algunas que por encargo de Sephora nos encargamos nosotros de analizar. No les puedo contar mucho más, porque todavía el informe no ha salido a la luz, y mientras no salga a la luz, nosotros en Fénix 4 no blanqueamos lo investigado hasta tanto Sephora, en este caso, sea quien dé el puntapié inicial. Pero es un caso que tiene muchas aristas y muchos lados y subeventos por investigar. Y de casualidad, este subevento determinó, o sea, fue determinante a la hora de cerrar y concluir una investigación. Un elemento que nadie le había dado importancia, nadie lo había investigado, etcétera, etcétera. Así que muy importante plantear el evento principal, todos los subeventos, el testigo principal, los secundarios, absolutamente todos, ¿sí? Un temita una herramienta que nos facilitó muchísimo el ordenamiento, sobre todo cuando se trata de casos tan complejos, es la utilización de una planilla. Veo que por aquí están presentes el resto de la gente de Fénix 4, que se ha encargado de elaborar esta planilla. Es una planilla relativamente sencilla, no es ningún invento nuevo, es una planilla timeline o línea de tiempo, que nos ha realmente resultado súper beneficiosa. ¿Por qué? Porque en esa planilla lo que se hace es volcar no solamente los datos principales del evento, sino todos, cuando digo todos, lo digo con mayúsculas, son todos los testimonios, todos los subeventos, los horarios, la gente involucrada, sus cargos, sus trabajos, sus testimonios, dónde dijeron ese testimonio, etcétera, etcétera. O sea, una planilla que uno la empieza a leer y tiene en forma global todo el evento. Porque normalmente, aunque el evento sea pequeño, quizá un simple avistaje y demás, siempre está compuesto de muchos otros elementos. Y esto hay que registrarlo todo, hay que analizarlo todo y hay que corroborar toda la información. Respecto a esto de corroborar toda la información, hoy en día tenemos la suerte de contar con un montón de herramientas. Si bien en Fénix 4 le damos un enfoque científico a la cosa y tenemos un montón de asesores que, valga la redundancia, nos asesoran al respecto, hay un montón de herramientas que creo que deberíamos utilizar y no siempre las utilizamos, que es
herramientas en nuestros teléfonos o en nuestras computadoras, y que sirven para ver si lo testimoniado podría llegar a ser una cuestión de factura humana, meteorológica, natural, o si realmente plantea uno de estos 3 al 5% de elementos eventos que no tienen explicación, ¿no? Como es la tendencia mundial de clasificar los eventos ovnis entre el 3 y el 5% de todos los estudios que se están realizando. Y estas herramientas son muy sencillas de utilizar. Estaría bueno que todos los que nos gusta este tema, los que simpatizamos con este tema, los que hacen periodismo con este tema, divulgan también este tema e investigan, tengamos siempre a mano y sea el primer recurso al cual recurrir. Y se trata de aplicaciones como la ISS Live, Heavens Above, Stellarium, que me parece maravillosa para determinar y no confundir lo que se ve en el cielo con un astro o una estrella. Y obviamente, otra que me parece magnífica es FlightRadar 24, que sirve para descartar la presencia de vuelos, sobre todo los vuelos comerciales, en la zona, ¿sí? Porque se puede setear el día, se puede setear la hora, y la aplicación nos dice qué avión ha pasado en ese momento, de qué aerolínea es, a dónde se dirigía, de dónde venía y a qué hora va a llegar. ¿Sí? Entonces me parece que hoy tenemos un montón de recursos y me parece que los tenemos que aprovechar al 100%. Hay otro tema interesante que mencionó Guillermo, que fue el tema de la desclasificación. Aquí en Argentina se produce la primera desclasificación OVNI en el país, con el caso Bariloche. Y sé que en Estados Unidos, también lo mencionaba Guillermo, existe el FOIA, es una herramienta para pedir información acerca de diferentes temas, como aquí en Argentina la Ley de Acceso a la Información, que es la Ley 27275, le permite al ciudadano pedir información. Obviamente no estamos hablando exclusivamente de temas OVNI, ni ufología, ni enanitos verdes. Estamos hablando de pedir información al gobierno porque es un derecho del ciudadano. Y puede ser una información que tenga que ver con lo económico, con la educación, con la salud, o, como en este caso, con investigaciones que ha hecho el gobierno ante la presencia de X evento, tal día, de tal año. ¿Sí? Entonces uno lo que hace es ampararse en esa ley, comunicarse vía internet, aquí en el país es muy sencillo, vía internet, y se le pide al organismo que corresponda que por favor nos remita lo actuado, lo investigado respecto a, por ejemplo, en este caso, el caso Bariloche, lo ocurrido el 31 de julio de 1995, en ocasión que dos aviones dicen haberse encontrado con un evento lumínico en el cielo, con un objeto volador no identificado y demás. Y queremos saber qué se ha hecho al respecto, qué se ha investigado, y entonces así sí, el gobierno nos remite la información. Esa es una herramienta muy, muy valiosa, y es una herramienta que la puede pedir cualquiera, no solamente tiene que ser argentino, la puede pedir absolutamente cualquiera, de manera igual que nosotros podemos pedir, por ejemplo, a FOIA, cualquier tipo de información también. Y de hecho hay mucho vínculo entre los gobiernos y mucha teoría respecto a que los gobiernos colaboran entre sí con el tema ufológico, con lo cual uno puede pedir, como dijo recién Guillermo, entre los eventos de mayo de 1962, donde aparentemente estuvo involucrada una fuerza de Estados Unidos que vino a retirar unos restos de un ovni caído en Bahía Blanca, uno puede pedir información porque ya hubo un indicio de que hubo una comunicación entre las embajadas respecto a que algo habría ocurrido y demás. Así que me parece una herramienta también tan importante como las mismas herramientas que mencioné recién, que son el ISS Live, o el FlightRadar, o el Stellarium. ¿Por qué? Porque nos permite acceder a documentos que son oficiales, y que muchas veces esos documentos lo que hacen es revelar más datos que no se tenían quizá, y a partir de allí puede surgir una nueva investigación. Me gustaría contarles, es muy breve, porque el caso es muy complejo y muy largo. Aquí en Argentina hubo un caso, que es el caso Dique La Florida. Y ustedes saben que en el ámbito ufológico, normalmente está este mito, que en principio era un mito, está este mito de que dice que las fuerzas americanas siempre están
encima de los países latinoamericanos, y que cada vez que se produce un evento, una caída de un objeto, o la aparición de un ser dentro de un objeto estrellado y demás, siempre se dijo que las fuerzas americanas venían y se llevaban todos los objetos y todas las pruebas y todos los documentos, etc. Este caso, Dique La Florida, que es una desclasificación que por ahora se mantiene no oficial, porque las clasificaciones pueden ser oficiales cuando las entrega el gobierno directamente a quien las pide, o bien no oficiales cuando uno cuenta con documentos oficiales, pero que no han sido entregados por el propio gobierno, sino, por ejemplo, con una persona involucrada en aquel momento en ese caso. Esa información es no oficial, a pesar de tener los sellos del gobierno, etcétera, etcétera, sigue siendo no oficial hasta tanto el gobierno la reconozca. Bueno, este grupo de documentos no oficiales, que es un trabajo que le requirió a Sephora cerca de 8 años, nos contaba el otro día Andrea Pérez Simondini, su directora, dentro de todos esos testimonios y demás, hay uno en particular que dice que hay una persona de rango militar que se acerca hasta la provincia de Tucumán, donde sucedió, perdón, San Luis, donde sucedió el evento Dique La Florida, y que requiere todos los documentos porque dice que se los llevaría a su superior, y su superior estaría obligado a entregarlos a los Estados Unidos. Con lo cual, hay un testimonio de una persona que dice que un militar argentino se acercó a llevarse absolutamente toda la documentación, incluidas las grabaciones de voz, las desgrabaciones y los testimonios de todos, para remitirlos a Estados Unidos. Un mito que muchas veces estuvo flotando en el aire en este ambiente, y que, sin embargo, si se logra finalmente acceder a que esa documentación la entregue el gobierno argentino, esa documentación se va a transformar en oficial, y este mito finalmente será comprobado. Así que me parecen herramientas que, a pesar que uno se dedique a la investigación, debe tener en cuenta que existen herramientas que también son parte de la investigación y que ayudan a completar, valga la redundancia, la investigación sobre un caso. ¿Sí? Porque muchas veces creemos que la investigación es simplemente ir, entrevistar al testigo, tomar nota y hacer un dibujito, una representación de lo sucedido y demás, y la cosa no termina ahí. Hay que hacer una comprobación del cielo, de lo que vieron, a qué hora lo vieron, con qué se podían haber confundido, con qué no, documentos, si hubo denuncias, etc. ¿Sí? La investigación debe ser completa, y cuando se dice completa, se dice completa. Seguramente vamos a investigar un montón de aristas del caso que no nos va a llevar a nada. No es que no nos lleve a nada, es simplemente que termina descartando que el camino de investigación no iba por ese lado. Pero esa investigación es tan valiosa como las que nos señala por qué camino ir. ¿Sí? Y si tenemos tiempo, Beto, vos me dirás, quisiéramos cerrar. Hace un ratito estábamos hablando con Guillermo sobre cuál era el objetivo de toda esta charla que hicimos. Y era, sí, hacer hincapié en que tenemos un montón de herramientas científicas y un montón de herramientas que tenemos a mano, porque muchas veces no tenemos el acceso a determinadas herramientas y conocimiento en, por decir algo, física cuántica. ¿Sí? Pero sí tenemos asesores que han estudiado para eso y que saben y que nos asesoran. Pero sí hay otras herramientas que sí las tenemos muy a mano, y las deberíamos tener todas a mano, como las que mencioné. Y a propósito de esto, quisiéramos leer, si está Beto por ahí, me dirá si tengo 3 minutitos, porque no voy a tardar más de 3 minutos. ¿Beto? Sí, por favor, adelante, Pablo. Muy bien, muchas gracias. Y esto se lo voy a leer porque lo acabamos de hacer. Es fresquito, fresquito. Y me gustaría que quede de alguna manera como un mensaje final, si se quiere. ¿Sí? Dice así: estamos viviendo tiempos inusuales respecto al fenómeno. Desclasificaciones de las grandes potencias, reconocimientos de países acerca de que el fenómeno es real y existe, grupos privados y gubernamentales interesados en los restos que podrían haber dejado algunos de estos objetos al entrar a la atmósfera. Existe un interés en ellos, y esto es hoy una realidad. Esto creo que no lo podemos negar. Hoy más que nunca necesitamos que todos aquellos que tenemos un interés por este fenómeno nos interioricemos, estudiemos, investiguemos acerca de posibilidades, eventos, hipótesis, estudios y herramientas.
No hace falta que seamos parte de un grupo de investigación, simplemente podemos ser simpatizantes del tema, somos periodistas del tema, somos divulgadores del tema, somos investigadores del tema. No podemos seguir difundiendo teorías conspiranoicas, que dicho sea de paso, esta semana nos llenamos de esa con la llegada de la NASA a Marte y una serie de conspiraciones respecto a que todavía ha sido filmado un desierto en Chile, ¿no? No podemos seguir difundiendo teorías conspiranoicas ni hipótesis alocadas que no tienen ningún sustento en ninguna parte de la ciencia y solo se apoyan en un pensamiento, o lo que es peor, en una creencia. Toda la semana pasada, lo que les decía recién, estuvimos viendo comentarios acerca del porqué de las fotografías del Perseverance eran borrosas y estaban en blanco y negro. Y elaborando conspiraciones acerca de que la NASA nos miente y está todo filmado en algún desierto. No podemos seguir difundiendo, ni siquiera mirando, y mucho menos, por favor, dando likes a videos, y yo acá había puesto la palabra videos estúpidos, y Guilla me dijo, es un poquito fuerte, así que vamos a dejar sacar la acotación de estúpidos y vamos a dejar solamente videos. No podemos seguir difundiendo, ni siquiera mirando, y mucho menos poniendo likes a videos por las redes, que lo único que hacen es confundir pájaros, insectos, manchas en las lentes de las cámaras, globos, satélites, aviones, drones, ingreso de chatarra espacial o cualquier otro elemento de factura humana o natural. Todo eso debemos conocerlo, es nuestra obligación, todo eso debemos conocerlo, para entonces sí quedarnos con el resto de los eventos. Los encuentros o los avistajes que sí podrían ser catalogados como ovnis, o WAPs, como se le dice ahora, ¿no? Para hacer un fenómeno más abarcativo, WAPs. Y a esta altura, también deberíamos conocer muy bien cuáles son los videos falsos, cuáles son los videos que se hacen en forma, digamos, a propósito, muchos de ellos con programación como puede ser CGI, que permite la superposición de imágenes y demás, y que solamente tienen un propósito, y es llenar de suscriptores un canal para luego monetizar ese canal y obtener dinero a partir de allí. Solo así, y conociendo lo que vuela y es de factura humana o natural, podremos acercarnos realmente a un fenómeno tan complejo que desafía a los conocimientos de la ciencia que tenemos hasta hoy en día. De allí la gran importancia que todos, simpatizantes, divulgadores, investigadores, se capaciten y aprendan a distinguir un evento que podría no tener explicación a un evento fruto de un efecto óptico o fotográfico. Está llena la red de videos y fotografías, sobre todo, donde simplemente se trata de un efecto fotográfico, como los famosos lens flare, que está absolutamente lleno, y que se publican y la gente confunde eso con un objeto volador no identificado. Enfoquémonos en lo que es real del fenómeno, aquello que vale la pena y el esfuerzo de investigar, de leer o de estudiar, para que cuando nos toque estar frente a una pantalla, cuando nos toque hablar como periodistas, o simplemente cuando nos toque contarle a un amigo de qué se trata este misterio, lo hagamos con lo más cercano a la realidad del fenómeno. Como decía Francis Bacon, que es un filósofo inglés, allá por el año 1600, estamos en el 2021, en el año 1600 dijo la famosa frase, el conocimiento es poder. ¿Y a qué se refería? Básicamente, se refiere a cómo el conocimiento sobre algo nos entrega más opciones y mejores maneras de enfrentar esa situación. Así que este era nuestro mensaje final, y era un poco el alentar a que todos estudiemos, los que nos gustan estos temas, todos investiguemos y nos interioricemos bien sobre de qué se trata, y realmente trabajemos sobre aquellos casos que merecen la pena trabajar, y desechemos todos aquellos que lo único que están haciendo es confundir a un montón de gente, ¿sí? Así que muchísimas gracias por la invitación, la vuelvo a retirar, lo que ya dijo Guillermo. Muy agradecidos por esta invitación todo el equipo de Fénix 4, y obviamente en futuros encuentros contarán con nosotros si así lo requieren. Muchas gracias. Perfecto, excelente Pablo. También Guillermo, con la exposición que nos han hecho, describiendo un poco lo que hace, el trabajo que hace Fénix 4, esta agrupación ahí que están, como mencionamos al principio, haciendo bastante ruido ahí
en la Argentina. Por acá, bueno, están felicitándolos por su exposición. Incluso aquí Andrea Perisimondini, le mandamos saludos, está aquí presente, dice muy bien Guille y Pablo, orgullo, felicitaciones a Fénix 4, dice Manro, Axel, saludos a todos, Axel, felicitaciones, excelente exposición, Cecilia, no importa el quién, sino el cómo, muy bien, y por acá también les dejaron una preguntita, a ver si, dice, de los casos ya resueltos, ¿cuáles son los más sorprendentes? Qué preguntita, ¿no? Sí. Flor de preguntita. Hace un ratito, de lo que leía acá, yo decía que era necesario capacitarse y todo más para entender mejor las herramientas que uno puede llegar a utilizar, y eso nos permitiría acercarnos a la verdad. A veces, investigar un caso no quiere decir concluir en que efectivamente era así lo voy a decir, un plato volador con 6 enanitos verdes arriba. A veces llegar a la verdad es también determinar que eso era un efecto fotográfico, que era un efecto de factura humana, que era un dron, que era un satélite, o que era el ingreso de chatarra espacial. ¿Sí? A veces llegar a la verdad no quiere decir llegar a descubrir que sí, efectivamente era un ovni, sino también llegar a descubrir que efectivamente no era un ovni. Yo creo que uno de los casos más interesantes los nombré hoy, por lo menos a mí son los dos que me fascinan, que es uno el caso Bariloche y el otro el caso Dique La Florida. Sobre el Dique La Florida esperemos tener en el próximo tiempo algún tipo de comunicación oficial, y hay mucha investigación dando vuelta. El caso Bariloche a mí me ha resultado fascinante porque incluye un montón de, diríamos, de subeventos. Son 2 aviones que se cruzan con un evento que tiene que ver con luces y objetos en el aire, y hay involucrados más de 17 testimonios. Son profesionales, la gente que iba arriba de los aviones, piloteando los aviones, una tripulación comercial y una tripulación que tiene que ver con gendarmería. Está involucrada la torre de control del aeropuerto de Bariloche. Hay un corte de luz en la ciudad de Bariloche, hay un corte de luz en el mismo aeropuerto al momento de descender los aviones, así que es un caso súper completo. Ese caso yo creo que hoy sigue en investigación, porque lo que se ha querido concluir por parte de la oficina que tiene que ver con la investigación, no digamos OVNI, pero con la investigación de fenómenos aéreos de nuestro país, se intentó concluir, creo que aún no está concluida. Y otro caso, ¿cuál puede ser? Quería hacer la acotación que el caso Bariloche es el primer caso desclasificado de manera oficial en la República Argentina. Exacto. O sea, no es un caso más, es un caso emblemático, no solo en la ufología nacional, por decirlo de una manera, sino es un caso muy reconocido en todo el mundo. De hecho, por las acciones del piloto se ha hecho como un protocolo de cómo reaccionar ante un evento así, o sea que no es un evento bastante importante, y de hecho sería el más importante de la República Argentina porque es el primero que Exacto. se desclasifica de manera oficial, así que es importantísimo. Sí, como para que se den una idea de la cantidad de aristas que tiene este caso, cuando hicimos la planilla de timeline, es una planilla que tiene aproximadamente, serían 4, 5, 6, tiene aproximadamente unas 10 columnas y tiene 114 renglones hacia abajo de datos, testimonios. Cada uno de esos renglones es un subevento, o sea, dentro de un mismo evento que fue 2 aviones viendo algo en el cielo de Bariloche, el estudio total del caso desglosa a él mismo en 114 subeventos. Es una maratón y un trabajo titánico el investigar cada uno de estos subeventos. Yo creo que es de los 2 casos más interesantes, y lo que se está dando ahora, que está saliendo a la luz, de mayo de 1962, en Bahía Blanca, que también va a dar que hablar. Buenísimo, buenísimo. Acá siguen las felicitaciones de Mónica, de Silvana, Eliseo, buen método investigativo, nos dicen. Y por acá, ¿han tenido casos de abducciones? Ahí vamos a dejar como última pregunta. ¿Han tenido casos de abducciones? No. No como grupo, pero bueno, también dentro del grupo los diferentes integrantes tenemos dentro del fenómeno
aéreo anómalo, a veces no aéreo, a veces también terrestre, nuestras propias lecturas y interés en el tema, así que hay gente que se interesa más por esos temas y otras menos. A mí en lo particular, si bien, bueno, sí, se podría ser catalogado como una abducción, a mí el caso que me fascina es el de Juan Pérez. Sí, sí. Bueno, que se ha hecho un documental y demás. exactamente. Otra cosa que, para sumar a todo este comentario, que por ejemplo, nuestra mirada como equipo no responde directamente a que todos pensemos y tengamos el mismo enfoque sobre el fenómeno. Dentro de nuestro equipo hay gente que tiene un enfoque más hacia un lado y otros hacia el otro. Pero todo lo que son interpretaciones personales o como nosotros vivamos o encaremos el fenómeno o la investigación del fenómeno queda completamente de lado y trabajamos como equipo en una sola línea, ¿no es cierto? O sea, podemos tener una mirada, por decirlo así, una mirada más técnica y otra una mirada más etérea del fenómeno, o de ver y interpretar el fenómeno, pero en el momento de la investigación nosotros todos trabajamos sobre el pensamiento científico y de ahí nos desarrollamos. ¿Esto que nos permite? Nos permite la libertad de poder sumar, porque muy por el contrario que mucha gente cree y dice, no, si van por el pensamiento científico descartan ciertas posibilidades, no, no pasa. De hecho, Pablo, como estaba comentando, la teoría de los 6 grados no sería un método científico, por decirlo así, sino es una teoría aplicable y vamos incorporando todo lo que son todo tipo de posibilidades, ¿no es cierto? Porque, por decirlo así, ¿no? Viene una persona que dice, yo me contacto con seres de... Eso me lo hizo Pablo a mí y me hizo entrar como por un tubo. Y lo voy a contar, ¿por qué? Porque me dijo, ¿y vos descartarías a una persona que dice realizar un contacto con seres extraterrestres? Y planteé, decir, yo los puedo hacer venir acá a aterrizar. Pues yo le decía que no investigaba cosas que no sean investigables tangibles, ¿no es cierto? Y si este hombre realmente hace un contacto y te dice a tal día, a tal hora está acá, y viene bajo una nave y deja huellas investigables y fotografías, ¿lo descartarías? No. Y bueno, eso es lo que demuestra que la apertura que tenemos hacia distintas aristas de este fenómeno, que es súper complejo y que abarca, es multidisciplinario, porque podemos tener análisis de terreno, análisis químicos de un residuo biológico que ha quedado, como la parte de la mutilación de ganado, que se hacen muchos estudios en los cuales se encuentran por ahí o no sustancias, porque esto es importante, como decía Pablo anteriormente, es no todo lo positivo, o sea, decir sí eran enanos verdes que venían no sé de dónde, pues no hay X, sino llegar a la conclusión de decir no, es un fenómeno natural que se produce por una bacteria X, ¿no es cierto? O sea, no siempre la búsqueda real es la verdad. Exacto. Sea cual sea, ¿no es cierto? Si es un evento que es explicable, perfecto, lo explicamos. Y eso nos permite avanzar en la investigación, ¿no? Perfecto, excelente. Bueno, por acá Víctor también decía, pregunta Guille, ¿cuándo el intercambio de asados? Dice. Pablo es un excelente asador. con un vinito chileno lo vamos a hacer, ¿eh? Con un vinito, sí, claro. Exacto, un Malbec. Un Argentino. Malbec chileno, ¿ya? No, argentino. Ya. Muy bien, perfecto. Oye, súper bien, nos han descrito un poco la metodología de trabajo, de cómo investigan, las herramientas, la verdad que me parece súper bien. Además que todos los que nos gusta este tema podemos también, como usted, como Pablo así decía, y nos aconsejaba también aprovechar esas tecnologías que ya casi todas las tenemos a la mano. Así que me parece súper para ir cerrando un poquito esta ruta de la investigación que hace Fénix 4. Así que les agradezco, como yo decía al principio, nuestros primeros invitados internacionales en las conferencias de CEIFAC y creo que ha sido todo muy bueno. Así que los felicito y los libero Muy para que puedan... agradecido por la invitación. La verdad que es un placer. Igual somos gente que ya nos conocemos todos, pero que nos hayan hecho la invitación, la verdad que es un verdadero placer y nos permitan participar y contar un poco de nuestra metodología de trabajo, hacia dónde apuntamos y creemos también el tema de la integración de investigaciones. Habría para comentar algo, pero no, ya damos por finalizado, no nos van a tener que aguantar más.
pero hay mucha casuística que involucra a ambos países por una frontera física natural, pero hay reportes de zonas muy aledañas entre un país y el otro y de la misma fecha y todo. Entonces, esto de integrar la investigación, claro, armar una gran red de investigación, dejando de lado por ahí algunos viejos requisitos de egoísmo de mi caso y todo, porque creo que en realidad lo que investigamos todos es un fenómeno. Y cuanto más ojos miren el cielo o analicen datos, va a ser mucho mejor, creo yo, ¿no? Es nuestra política de trabajo. Así es. Aparte que los ovnis no reconocen fronteras, yo creo, así que se pasean. Así es. Muy bien. Muchas gracias, Guille. Muchas gracias, Pablo. Y bueno,